Como siempre lo he dicho, ahora debo de repetirlo, este no es mi momento favorito aquí en la radio, pero hay que Vas a disfrutarlo. insistir, tú sabes que la gente te goza. Sí, yo sé, pero también yo soy un fiel creyente. Una frase copiada, me ahorro de quien me la facilitó, de que no es cierto que una persona tiene algo importante que decir todos los días. Pero aquí estamos. Y lo que yo quiero decir hoy sí es importante. En esta semana hay dos noticias de carácter social y hasta cierto punto con un componente político que a mí como ciudadano me preocupan. Y son la noticia en lo referente al presidente de la Cámara de Diputados, Camacho, y la noticia que acabamos de escuchar acerca de las personas que vinieron del Seibo. Yo creo que hay un componente elemental para que los seres humanos podamos convivir, y es la tolerancia. A diferencia de los otros seres de la creación, a diferencia de las otras especies de sobre la faz de la Tierra, el ser humano es el único que tiene un sistema de convivencia. Es el único que conoce de la tolerancia. Los animales coexisten, pero no tienen un sistema de convivencia como por ejemplo el derecho o la política. Derecho y deber es un concepto que no tiene espacio donde prevalece el instinto. Exactamente. Entonces, partiendo de eso, de que nosotros tenemos que aprender a tolerarnos hasta cierto punto. La reacción, por ejemplo, del joven que guardó la reacción de las autoridades sin imputárselo a nadie ante el joven que pudo haber insultado, que se pudo haber dirigido, que increpó tal vez al presidente Camacho, a mí me conmociona mucho. Nadie, y debo de repetirlo como lo repetí en aquella ocasión, nadie debe de guardar prisión por eso. Aquellas personas que tienen, que ostentan una función pública, también deben de entender que a esa función pública va asociada un nivel mayor de exigencia, un nivel mayor de tolerancia, un nivel que hasta cierto punto usted tiene que entender que aquello que no se le exige al ciudadano que opera en el sector privado, a usted sí se le va a exigir por aquella inteligencia tan sencilla de que todo aquel que administra lo ajeno debe de rendir cuentas. En ese caso se vio un claro abuso de poder. En este caso del Seibo todavía no podemos llevarlo a ese nivel, pero ojo, no es es absolutamente innecesario que unas personas que primero no estaban más que ejerciendo su derecho de protesta pacífica, necesariamente tenían que ser numerosos. ¿Por qué? La protesta tiene una característica muy particular como derecho, y es que es un derecho de titularidad individual, pero de ejercicio colectivo. Nadie hace una protesta de una sola persona. Se necesita la agrupación. Ahora bien, que por el hecho de usted ejercer su derecho a protesta, a usted, vayan a buscarlo, según reportó el padre, un número enorme de policías, según él decía 100 o 150, existan algunas personas heridas, existan pérdidas patrimoniales, eso no describe una sociedad humana, eso no describe una sociedad de tolerancia, eso no describe una sociedad de convivencia, eso es lo que describe una distopía de control, donde las autoridades abusan de su poder y además tienen la incapacidad de reconocer que el ciudadano que le exige a un funcionario y que el ciudadano que va y protesta frente al palacio, frente a cualquier sitio, está ejerciendo un derecho. Y eso nadie se lo puede quitar. Deberían rodar O sea, cabezas, porque una cosa que se origina en el Seibo no debería llegar a las puertas del Palacio Nacional, porque se supone que hay funcionarios gubernamentales en todas las provincias y en todos los rincones del país. lógico, y si llega a entender que vivir en democracia significa tolerar formas de vida que no necesariamente coincidan con la mía, y que ciudadanos que ejercen un derecho, o que tal vez en el caso de Camacho exijan fuera de lugar, merecen la tolerancia de nuestras autoridades. Eso de ir a buscarlo en horas de la madrugada,
de llevárselos a distintos hospitales. Esto está fuera de Eso lugar. parece una trama de película, Eso está pero de fuera, horror. Eso está fuera de lugar. Y mira, para matizar una opinión más temprana de esta tarde, cuando el expresidente Fernández hizo su protesta frente a la Junta Central Electoral, había que tolerarlo. Igual que cuando se hicieron las protestas frente al Congreso. Porque a usted le guste o no, usted coincida con esa persona o no, ese es un derecho que le asiste por el mero hecho de convivir entre seres humanos. Entonces, solo a modo de reflexión y rescatando esos dos momentos de esta semana, que lo que rescatan por lo menos a nivel institucional es una falta de tolerancia y mejor dicho, una carencia, una falta de convivencia democrática, las autoridades, los funcionarios públicos y la generalidad de las funciones de las personas que ostentan algún grado de poder tienen que entender la palabra, tienen que entender la idea de que hay que tolerarse, de que todas estas personas, sobre todo esta última noticia, lo estaban ejerciendo un derecho. Punto. Que el problema no estuvo en cómo ellos lo ejercieron ni en la forma. El problema fue en la respuesta. Porque si le ponían atención en el Seibo, no llegaban al palacio. Y si le ponen atención en el palacio, si no llegan a 7 días a la intemperie. Y si le ponen atención en el palacio, no se produce esa situación de disgusto. La mayoría de las veces, el otro lo que quiere es que lo escuchen. Sentir que su reclamo, sentir que su necesidad tiene un receptor. Y usted lo escucha y le dice, mira, en 6 meses vuelve. O en un año yo puedo responderte. Ahí se crea lo que es la conexión entre aquello que yo ando buscando y aquella expectativa que pueden satisfacer las autoridades, que me puede satisfacer el Estado. Y nos evitamos este grupo de problemas. Ahora inclusive, porque reaccionaron tarde, los invitan a un diálogo. ¿Y esas personas cómo reaccionan? No queremos diálogo de momento, porque nos acaban de maltratar. Ya para irnos, Francis, nadie, que no había condiciones para tener un diálogo. Hasta descalzos estaban. Le llevaron su pertenencia y se la tiraron en el centro olímpico. Y yo lo que digo, los amenazaron con bombas lacrimógenas, con inyectarles tranquilizantes en una situación completamente violatoria a sus derechos. De ellos. Entonces, ¿cómo después tú le dices que los invita a un diálogo? Por Dios. Primero, Pero ¿y de qué clase de estado de porquería es que se está hablando en este país? ¿Y quién fue que dio la orden? ¿Y quién mandó a ejecutar un secuestro de ciudadanos que estaban protestando frente al Palacio Nacional de esa manera? Eso es un abuso y eso hay que llamarlo por su nombre. Eso es secuestro. Eso es vulneración de derechos, eso es abuso físico, eso es abuso psicológico y eso es violencia de Estado. Bueno, la verdad es que sí. Eso es violencia de Estado. Cuando el abuso del poder llega a que unos ciudadanos en protesta reporten pérdidas patrimoniales y heridas a su integridad física, eso es violencia de Estado, que es un punto donde no deberíamos llegar. Francis.